Bendiciones tengan todos aquellos hermanos y amigos y conocidos y aquellos que vayan a ver este video. Les habla su amigo y hermano, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela, que en esta oportunidad voy a estar hablando un mensaje profético para Colombia, de lo que el Espíritu Santo de Dios ha estado viniendo a hablar o a confirmar a mi vida sobre Colombia, ya que hace un año también me habló estas cosas y en una vigilia que estábamos orando por Venezuela y Colombia, y me habló de estas cosas que me volvió a revelar, pues, y resulta ser que ese video yo tuve que ponerlo en privado, porque el Señor me dijo que como el Señor me habló hay muchas cosas para el gobierno, todo eso, y eso, y entonces tuve que poner el video en privado porque el Espíritu Santo me dijo que por ese video me iban a perseguir también, porque yo he sido perseguido, como muchos sabrán, por el gobierno de Venezuela, por las profecías que ha anunciado para Venezuela. Entonces, bueno, quiero hablar estas cosas porque el Espíritu Santo me habló hace unos días que hablara. Hoy es 11 de junio del 2022. Estamos a unos días de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Y bueno, pedimos al Padre que se haga su voluntad, quien al presidente que él decida y ponga en el corazón de los colombianos escoger. Pero quiero decirle lo que el Señor me ha estado ministrando. Y para ello voy a leer primero el libro de la profecía, del libro de Isaías, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 10. Voy a estar leyendo allí que el Señor me da esta palabra para Colombia, pues, y le voy a decir las cosas que el Señor me estuvo mostrando. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profecía sobre Egipto. He aquí que Yahweh, el nombre de Dios en hebreo, o Jehová, monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, que en este caso es Colombia, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Esto es que Dios viene con una visitación sobrenatural, trayendo cambios sobre Colombia, para que el pueblo colombiano pueda apartarse de los ídolos, porque Jesucristo está vivo, no está en una cruz, y se vuelva al Dios eterno. Y el Señor también va a traer un terremoto físico, pero también un terremoto espiritual que va a sacudir a Colombia, los cimientos de Colombia. Y dice que desfallecerá el corazón de los egipcios, en este caso el corazón de los colombianos, por la visitación de Dios sobre Colombia. Y sigue diciendo la palabra, levantaré egipcios contra egipcios. O sea, esto habla de una guerra civil, de un alzamiento del pueblo. Y el Señor me hablaba, me ministraba de alboroto, que venía alboroto. Y el Señor me ha ministrado desde el año 2016. Yo empecé a hablar desde el año 2015 para Venezuela y en el año 2016 para Colombia. Y en aquella oportunidad el Señor me dijo que el proceso de Colombia iba a ser igual que el de Venezuela. Que Colombia iba a pasar por un proceso similar al de Venezuela. O sea, que los eventos profetizados para Venezuela se iban a cumplir también en Colombia. Entre ellos, el Señor ha hablado de saqueos, ha hablado de una guerra civil, de un estallido social, y cosas similares van a suceder en Colombia. Entonces dice el versículo 2, levantaré egipcios contra egipcios, o sea, colombianos contra colombianos, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro. O sea, que el Señor va a permitir que en Colombia se levante un presidente, no sé si es este que viene ahorita, pero un presidente duro de corazón. Y dice, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová o Yahweh de los ejércitos. Y las aguas del mar, faltarán, y el río se agotará y se secará. Esto habla de sequía.
Viene una sequía sobre Colombia, una sequía no solo física, sino una sequía en el ámbito económico. Viene una sequía en el ámbito económico. El Señor hace un año me habló que venía la caída del peso, o sea, como así se devaluó el bolívar en Venezuela, viene una devaluación del peso que va a hacer que las cosas sigan aumentando mucho más y vaya a venir hambre. Y eso fue parte de lo que el Señor me dijo hace el mes pasado, el 15 de mayo. Me dijo, viene hambre, viene hambre sobre Colombia. Me dijo eso. Dice, y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán. Se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que tienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. O sea, ahí está claro de que viene hambre. Viene una situación fuerte en el ámbito económico sobre Colombia. Así como en Venezuela, que la devaluación del bolívar hizo que muchas empresas cerraran, quebraran el comercio y todo lo demás. Así viene una situación fuerte sobre Colombia. Entonces, parte de lo que el Señor me habló, que me lo había hablado hace un año atrás en el video, que está en privado, el Señor me habló y me ministró en aquella oportunidad que, bendito sea la gloria de Dios, me mostró que los colombianos estaban abandonando a Colombia. Y en esta oportunidad, el 15 de mayo de 2022, me muestra una gran multitud de personas, como las marchas que hacían en Venezuela, que había mucha gente. Cuando yo veo en la madrugada esa visión de toda esa gente, le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué son todas estas personas? ¿Quiénes son? Y me dice, son colombianos que van a abandonar a Colombia. Me dijo claramente, me dijo eso. Son colombianos que van a abandonar a Colombia. O sea, que viene una alta migración, porque el juicio sobre Colombia ya empezó. Porque el Señor me habló de eso el año pasado, que ya el juicio del Señor había, gloria a Dios, había empezado sobre Colombia. Entonces viene una alta migración de colombianos que van a salir a otras naciones, que es el proceso similar al que está viviendo Venezuela. Lo otro que el Señor me dijo muchos años atrás, que fue en el 2016, cuando me habló que venía un gran terremoto a Colombia, que la ciudad que iba a ser más afectada era Bogotá. Me habló también que venía un conflicto al gobierno de Colombia. Me habló en esa oportunidad, que venía un conflicto al gobierno de Colombia. También el Señor me ministraba y me mostraba la bandera de Colombia. La bandera de Colombia. Y después que vi la bandera de Colombia, me mostró un caballo blanco sin jinete. Y ya por lo que el Señor me ha revelado y me ha mostrado en otro tiempo, me dijo, bendito sea la gloria de Dios. El Señor me ha enseñado en otros momentos que ese caballo blanco es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, el sistema del anticristo. Entonces yo lo que puedo entender es que el sistema del anticristo, del nuevo orden mundial, se va a instaurar con poder sobre Colombia, que es vamos a decir, un gobierno de que se opone a todo lo que sea en contra de Dios, pues, a los principios bíblicos, se opone a todo lo que sea de Dios. Y como sabemos, aprueba el matrimonio igualitario. Ya aquí está aprobado, ya en Colombia está aprobado, pero vendrá con otras leyes sobre Colombia, es lo que yo puedo entender. ¿Dónde nos habla del anticristo? En Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Ese caballo que habla ahí de Apocalipsis 6 está hablando del sistema del anticristo. Lo otro que el Señor también me ministraba era que cuando estuve conversando con un pastor sobre esta visión que el Señor me mostró, que muchos colombianos abandonaban Colombia. Cuando yo me puse a orar después de conversar con este pastor y algunos hermanos, yo tuve una visión donde yo vi una urna
y en la urna se metía la palabra democracia. Y eso me hizo recordar cuando el Señor me habló que iba a ganar Joe Biden en Estados Unidos en las elecciones, que me aclaró muchas cosas y me dijo que iba a ganar Joe Biden. Él me ministró que si ganaba, que ganaba Joe Biden iba a destruir la democracia de Estados Unidos. Y el Señor me habló para Estados Unidos que venía hambre, que venía un proceso difícil y ya ese proceso empezó sobre Estados Unidos. Entonces el Señor me está ministrando algo similar para Colombia, o sea que viene un presidente sobre Colombia o viene un tiempo, no sabemos cuándo, si es ahorita, debería ser ahorita, pero no sabemos, solo Dios lo sabe, donde la democracia en Colombia va a ser afectada fuertemente. Inclusive en ese video de hace como un año, el Espíritu Santo me habló inclusive que venía un tiempo similar a Colombia como el de Pablo Escobar Gaviria, pero no sé a qué específicamente se quiso referir. También hablando de esto en cuanto al tiempo que viene sobre Colombia, que va a ser afectada la democracia, el Señor bendito sea la gloria de Dios, me mostró también, como Dios me habla por símbolo, como si hubiera habido unas elecciones y me decían que eran en Perú, pero como el Señor me habla por símbolo, entiendo que es Colombia porque es lo más cercano. Y se me decía que había habido las elecciones en Perú, que en este caso es Colombia, y que había ganado Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez fue un presidente que hubo en Venezuela, que fue un presidente dictatorial. O sea que yo lo que puedo entender que el presidente que viene sobre Colombia, o va a venir un presidente que va a ejercer un gobierno sobre Colombia, vamos a decir pues, tirando a dictadura, a comunista, algo así fuerte, pues de mano dura, de mano fuerte, como cuando el Señor me mostró en el 2015, 2014, que Maduro venía con mano de hierro. Entonces viene un presidente fuerte sobre Colombia. Y bueno, solo nos queda orar, clamar y que todos aquellos que vayan a ver este video, si son colombianos, puedan entender y todo aquel que vea que no sea cristiano, que necesitamos aceptar a Jesucristo, que necesitamos volver nuestro rostro a Dios, convertirnos, apartarnos del pecado, apartarnos de las malas obras y apegarnos a la Biblia, a buscar al Dios de la Biblia y empezar a vivir para agradar al Dios de los cielos, entregarle nuestra vida a Jesucristo, correr por nuestra salvación. Yo recuerdo que cuando el Señor me habló que venía el proceso que venía para Venezuela, el Señor me dijo que una de las cosas por las cuales Él iba a permitir el proceso era porque Él quería que los venezolanos aprendieron la humildad, doblegaron la soberbia, la altivez, el orgullo. Y el Señor traía a memoria eso. También para Colombia, que el Señor va a permitir un tiempo de juicio, un tiempo de zarandeo, un tiempo de proceso sobre Colombia, para que el colombiano vuelva su corazón a Dios, no a un Dios muerto que estaba bajo el catolicismo, no, porque el catolicismo adora imágenes y eso va en contra de los principios bíblicos. No harás imagen alguna de lo creado ni en el cielo ni en la tierra, porque yo soy Jehová o Yahweh tu Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sino que Jesucristo está vivo. Dios cuando vino a hablar sobre con Moisés, hablarle al pueblo, el Señor no se mostró con ninguna imagen, sino que Él bajó en su nube y empezó a hablarle a Moisés. Y así Dios está vivo y Dios sigue hablando en este tiempo. Jesucristo no está crucificado, Jesucristo está vivo y tenemos que poner por obra la Biblia. La otra cosa, hermanos, porque yo tengo que decirlo así y aquellos que vayan a escuchar, que una cosa es lo que Dios revele y otra cosa es lo que uno pueda sentir. Pero también tuve un sentir que así como Dios me ha ministrado que viene persecución a la iglesia en Venezuela, a los pastores, a los ministros, también tuve un sentir, estoy esperando confirmación del Señor, hasta ahora no la he recibido, que viene persecución a la iglesia de Colombia. Oremos. Recuerden que Dios también muestra cosas y las cosas pueden ser cambiadas si hay arrepentimiento.
como dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Lo más reciente que el Señor me habló, que yo le preguntaba, Señor, ¿y qué más va a pasar en Colombia y eso? El Señor me habló de un gran avivamiento, que Colombia será epicentro de avivamiento para muchas naciones. Me habló también, me ministraba que venían lluvias torrenciales, me hablaba de deslizamiento de tierra, que venían muchos deslizamientos de tierra por inundaciones. Entonces, el proceso es similar al de Venezuela. El Señor lo ha hablado de terremotos, me ha hablado para Colombia de tsunami, igual que para Venezuela. Y aunque muchos hermanos, perdón, no crean, porque hay muchos hermanos que no creen que Dios va a permitir un juicio sobre Colombia, el Señor ha dicho que tanto Venezuela como Colombia van a pasar por un proceso similar. Y así otras naciones, como ejemplo Brasil, me dijo el Señor que iba a pasar un proceso igual que Venezuela. Aparte de Colombia, Estados Unidos. Aparte de Estados Unidos, me habló de Perú, me habló de Chile, de Argentina. Entonces, Suramérica, el Señor me ha hablado que Suramérica está bajo un juicio porque la iglesia se durmió, porque la iglesia ha estado dormida. Entonces, como iglesia tenemos que avivarnos y el Señor tiene que permitir los juicios. ¿Para qué? Para despertar a la iglesia, para que la iglesia se levante, para que la iglesia clame, para que la iglesia interceda, para que la iglesia predique el evangelio. Y yo le preguntaba al Señor también que por qué Él iba a permitir, hace tiempo le pregunté eso al Señor, este proceso sobre Colombia, y me dijo que Él iba a permitir este proceso sobre Colombia porque la iglesia de Colombia se había apagado, porque la iglesia de Colombia, había dejado de amar al Señor Jesucristo. Se había descuidado con el Señor. Entonces, la iglesia, esto es un llamado a la iglesia de Colombia que se levante en clamor, intercesión, en ayuno, en oración, porque vienen días difíciles sobre Colombia, sobre toda la tierra. Pero el Señor va hablando sobre cada nación y los juicios van manifestándose de nación en nación. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios soberano, Él es exceso. Y Colombia ha permitido cosas que a Dios no le agradan, como el matrimonio igualitario. Ha permitido, creo que el aborto hasta los 6 meses. Creo que aprobaron la eutanasia y cosas que a Dios no le agradan, que van en contra de los principios bíblicos. Y esto trae consecuencias. Esto trae consecuencias para nuestros países. Entonces, clamemos por Colombia. Oremos por las elecciones, por la otra parte que viene de las elecciones, y que el Dios de los cielos haga su voluntad. Que gane Petro o que gane el otro señor, creo que es apellido Hernández, que se haga su voluntad. Que el Dios eterno determine que se haga su voluntad. El Señor me ha ministrado 2 veces quién va a ganar, pero pedí una tercera vez de confirmación y no me ha dicho, pero no voy a decir como tal lo que el Señor me ministró. Me lo reservo porque pedí una tercera confirmación y no la he recibido. Bueno, compartan este video con otros. Yo tengo años orando y clamando por Colombia, así como por Venezuela. Es necesario que todos aquellos que podamos oremos por Colombia. Oremos por Colombia, oremos por Venezuela, oremos por las naciones, oremos por el arrepentimiento. Es tiempo de levantarnos, de despertar, de clamar, de hacer vallado y que el Dios de los cielos haga su perfecta voluntad. Todo está en sus manos porque Él es soberano. La Biblia dice que si oyeres hoy no endurezcáis vuestro corazón. Busca del Señor Jesucristo, busca la salvación de tu alma. Yahshua Mashiach en hebreo, o Yeshua Mashiach, Él está vivo y Él quiere darte salvación y vida eterna. Se despide tu hermano y amigo, el profeta y pastor Carlos Morán. Cualquier cosa me pueden escribir al correo que dejé yo por ahí, moranhomero@gmail.com. moranhomero@gmail.com. Cualquier cosa me pueden escribir por ese correo y estamos en las manos del Padre. Oramos por Colombia, oramos por Venezuela, oramos por Sudamérica. En estos días he estado ayunando, orando por Estados Unidos y orando por las naciones para que el eterno Dios de Israel
sea haciendo su voluntad. Nosotros clamamos, intercedemos, oramos por la iglesia, oramos por avivamiento, oramos por los ministros y el Señor hará lo demás. Amén. Les bendigo en el nombre de Yahshua Mashiach y espero, si el Señor me permite, en otra oportunidad subir otro video o otra enseñanza por el canal, si Dios me lo permite. Si no, seguiré por Telegram, porque lo único que estoy usando así es Telegram, para tratar de evitar que me rastreen y me estén persiguiendo, porque es difícil estar bajo esa situación. Bueno, bendiciones. Me despido en el nombre de Jesús.